Bienvenidas, bienvenidos. En esta sesión discutiremos en torno a los mecanismos de cohesión presentes en cualquier tipo de texto. Comencemos. En primer lugar, vamos a entender que la cohesión es un mecanismo fundamental para la construcción de cualquier texto. Asimismo, los mecanismos que como escritores nos podemos utilizar para asegurar la cohesión textual son variados en su naturaleza y en sus funciones. Por lo tanto, ¿cómo vamos a nosotros como escritores a identificar que un texto está efectivamente bien cohesionado? Principalmente porque podemos reconocer a partir de elementos lingüísticos visibles y materiales, unidades que nos dan orden interior al texto y nos permiten que la información progrese. Además, estos mecanismos de cohesión nos permiten mantener y establecer las relaciones semánticas que se dan al interior del texto, es decir, relaciones intratextuales. Por otra parte, y esto es fundamental, la cohesión nos permite mantener la referencia. Necesitamos que nuestro lector reconozca continuamente el objeto, la cosa, la persona o el proceso del cual estamos hablando. En este sentido, la referencia fundamental del texto se construye a través de elementos léxicos. ¿Por qué de elementos léxicos? Porque son los elementos en la primera presentación del tópico que seguramente vamos a necesitar para decirle al lector que estamos hablando, por ejemplo, de universidad, de escuela, de alumno, de comprensión lectora o de algún investigador. Entonces, claro, los elementos léxicos son los primeros que van a aparecer, pero no necesariamente podemos siempre iniciar un nuevo tópico o establecer nuevas referencias a partir de elementos léxicos, sino también de elementos gramaticales, como ya lo vamos a ver. Pero en general se suele hacer con elementos léxicos porque son las unidades claves fundamentales para focalizar la referencia en esa sección o en ese segmento textual que estamos construyendo. Asimismo, ya lo decíamos, los elementos léxicos nos permiten introducir nuevos temas, con lo cual hacemos que la información progrese poco a poco a lo largo del discurso. ¿Cuáles son estos mecanismos para mantener la referencia en el discurso, en el texto en general? Bueno, nosotros como hablantes de español contamos con unos mecanismos fundamentales, algunos clásicos, algunos que seguramente es la primera vez que ustedes tendrán la oportunidad de saber de ellos, pero iniciemos por uno que es, digamos, el más utilizado, sobre todo en los primeros años de formación académica, y es el de la repetición exacta o parcial. Nosotros podemos, luego de introducir un tópico, podemos reproducirlo o podemos presentarlo nuevamente a partir de una repetición exacta, es decir, mencionando la entidad tal y como fue presentada en la primera oportunidad. Por ejemplo, Universidad Surcolombiana. La Universidad Surcolombiana es una institución pública. Luego, cuando vuelvo a hablar de la Universidad Surcolombiana, puedo decir nuevamente la Universidad Surcolombiana. Pero en el caso que necesite de alguna expresión sinónima o de alguna otra expresión con la que pueda llamar o denominar dentro del texto a la Universidad Surcolombiana, podré utilizar esta institución educativa de carácter público nacional, evidentemente estar hablando de la Universidad Surcolombiana. Acá les presentamos un ejemplo tomado del libro. La mayor parte de los ejemplos son tomados del libro Las cosas del decir de Calzamiglia y Tuzón. Me sirvo de él para presentar esta sección, pero también más adelante les propondré un ejercicio con un artículo científico en el que podemos identificar estos mecanismos. Entonces, acá tenemos un ejemplo. La policía intervino también violentamente. Una manera de realizar o llevar a cabo una repetición parcial sería la intervención policial. Es decir, pasamos el verbo intervino de la primera oración
a un sustantivo, lo sustantivamos, la intervención. Y la policía pasa a ser entonces un adjetivo. Esa es también una manera de mantener la referencia en el discurso, pero con una estructura similar, no del todo exacta. Como expresábamos en el ejemplo anterior, la sustitución de los referentes también puede darse si utilizamos sinónimos o cuasi sinónimos que involucren palabras, sintagmas u oraciones. En el ejemplo que pueden ver en pantalla, titulado Un único artista que pintaba de rodillas, podemos observar que un único artista se reemplaza por el pintor de Altamira, este individuo. ¿Por qué se llevan a cabo estos procesos? Porque si seguimos diciendo un único artista a lo largo del texto, podemos entonces incurrir en la monotonía y esto es bastante costoso para el lector porque podríamos incluso hacer que pierda el interés en la lectura. Todos estos ejemplos, los que voy a presentar en este momento y los que presentaré luego, son tomados del libro de Calzamiglia y Tuzón, Las cosas del decir, así que los invito a consultarlo. Ahora bien, también podemos llevar a cabo procesos de sustitución por medio de hipónimos o hiperónimos y por antónimos. Un único artista podría ser un único pintor. Antrópodos y moluscos los podemos sustituir por estos organismos, teléfono por este adminículo, restaurante por local y problema del empleo, problema del paro. Nosotros también podemos sustituir, por ejemplo, otro ejemplo, mmm, golondrina por ave. En este caso, golondrina sería el hipónimo y ave sería el hiperónimo, es decir, una clase de palabra que incluye a otros individuos o a otras unidades menores desde la perspectiva semántica. Otro ejemplo de hiperónimos podría ser muebles e hipónimos podría ser silla, escritorio, eh, dormitorio, estante. ¿Sí? Son mecanismos también que utilizamos para mantener la referencia sin necesidad de volver a mencionar el objeto o la referencia tal y como la presentamos en la primera oportunidad en el texto. Contamos con mecanismos de sustitución por metáfora o metonimia. En este caso, el escritor puede utilizar metáforas tanto científicas o del discurso coloquial para hacer referencia al objeto del que habla. Asimismo, podemos mencionar un segmento de la realidad, una parte de la realidad, por otra sin necesidad de apuntar directamente a la referencia completa. En el ejemplo que proporcionaré al final del video podrán ver estas relaciones, fundamentales sobre todo en artículos científicos. Lo que es interesante porque siempre pensamos que la presencia de metáforas es parte del lenguaje literario, de la literatura, pero podemos encontrar sustituciones por metáfora o metonimia tanto en el discurso coloquial, en textos periodísticos o en el género periodístico, pero también en la escritura científica. Asimismo, otro de los mecanismos es la sustitución por calificaciones valorativas. Por ejemplo, en el caso, si estamos hablando de un terremoto, podremos decir que ocurrió fue una catástrofe. Así que es importante también entender que podemos cohesionar un texto a partir de la presencia de calificativos o adjetivos calificativos, valorativos, que obviamente presentan la perspectiva del autor sobre la situación o hecho que menciona. Ahora bien, hemos hablado de estos mecanismos, ¿sí? Desde la perspectiva léxica. Y acá tenemos otras unidades también léxicas, pero que podemos entenderlas como proformas léxicas porque su referente no está del todo determinado. Por ejemplo, la referencia de cosa, de casa,
de persona o agente, de tema, asunto, cuestión, idea, lugar o hecho, permite reemplazar tópicos léxicos, pero no necesariamente apuntan a un objeto preciso. Vamos a ver que sabemos que hablan de ellos porque tenemos la referencia anterior y estos elementos léxicos o proformas léxicas nos permiten seguir manteniendo la referencia en el discurso sin la necesidad de mencionar puntualmente el objeto. Asimismo, tenemos relaciones por campos semánticos, que esa es otra manera para mantener la cohesión textual, porque podemos a través de un campo semántico, en este caso estamos hablando de muebles, de cosas de la casa, podemos cohesionar un texto con la presencia de todos los elementos que hacen parte o integran ese ámbito o ese espacio llamado hogar o ese campo de relaciones léxico-semánticas llamado cosas de la casa. Así que no solamente podemos cohesionarlo con estos elementos, sino con cualquier campo que ustedes decidan. En el caso de las recetas médicas, también vamos a ver que hay elementos de cohesión a partir de los nombres de los medicamentos, sus usos, su posología. En el caso, por ejemplo, de una receta, digamos, para preparar tortas, podemos ver que hay elementos de cohesión con los nombres de todos los ingredientes, pero en las narraciones también es posible ver esas relaciones entre los lexemas y los rasgos semánticos comunes porque se van presentando sobre todo en relación con los hiperónimos y los hipónimos. Eh, Otro de los ejemplos y otra de las maneras también que nos permiten la cohesión textual es el uso de un léxico especializado o campo semántico especializado, en el que, por ejemplo, si estamos hablando de economía, aparecerá adjetivos como económica o sustantivos como déficit, interés, moneda, endeudamiento, etc. Y esto también es un mecanismo importante para mantener la referencia de lo que venimos discutiendo, de lo que venimos hablando a lo largo del texto. Quisiera también hablar de la relación semántica en el conocimiento del mundo. ¿Por qué? Porque los nombres de presidentes, de estrellas de la música, de símbolos culturales, personajes ilustres, me permite seguir mencionando o apuntando esa referencia sin tener la necesidad de volverla a mencionar con la forma en la que se conoce. Por ejemplo, tengo a Saussure, el padre de la lingüística moderna, y podríamos pensar que el padre de la lingüística moderna también es una estructura sinonímica, se establece un sinónimo, una oración de sinónimo, un sintagma en este caso nominal, que sustituye a Saussure. Asimismo, cohesionamos los textos también a partir de la relación basada en marcos y guiones mentales que permiten relacionar los elementos léxicos. Por ejemplo, estamos construyendo un texto a ver, sobre educación universitaria. Seguramente en ese texto sobre educación universitaria inclusiva pueden aparecer palabras como universidad, estudiante, investigación, es decir, palabras que están relacionadas con la isotopía, con este gran tema. Claro, y con este gran campo semántico. De modo que estas relaciones isotópicas le va a permitir al escritor que está trabajando en su texto establecer relaciones que se encargan de mantener un tema común, asegurando la continuidad en el discurso. Por otra parte, el léxico y sus combinaciones forman parte sustantiva de las redes textuales. Esto es importante y hay que tenerlo claro. Las redes textuales son fundamentales, sobre todo en este caso a partir de isotopías. Eso lo podemos ver en el campo de la investigación cuando estamos en una sección particular del artículo o del trabajo de grado. Vamos a ver cómo van apareciendo estas referencias en función del propósito comunicativo que persigue esa sección retórica. Asimismo, los temas, los tópicos, se mantienen con formas gramaticales. Acabamos de ver cada uno de los mecanismos para mantener la referencia por medio de formas léxicas. Desde acá
en este momento presentaré los mecanismos que nos permiten mantener la referencia a través de formas gramaticales. Y estas formas nos van a ayudar a mantener la referencia tanto deíctica, anafórica y léxica. O sea, todas estas referencias están entrelazadas, emparentadas y aparecen desde una perspectiva sincrónica a nivel textual y pueden ser estudiadas, visualizadas y entendidas. Ahora bien, ¿cómo se manifiesta la referencia deíctica? ¿Cómo apuntamos, por ejemplo, que hoy es tarde, que hoy es noche, que hoy es día, que es mañana, que este objeto es mío o es su teoría o esta investigación o algunas investigaciones, incluso verbos que determinan el tiempo, modo o aspecto de la acción que se define y por supuesto el uso de pronombres personales dentro de la redacción. Quiere decir que estos elementos que son gramaticales, y hago la salvedad, son elementos gramaticales porque muchos de ellos incluso son elementos invariables, es decir, no reciben flexión. Diferente es el caso de los verbos que sí reciben flexión y esa flexión verbal nos da información del tiempo, modo, aspecto y también de la persona y el número que está desarrollando la acción, el proceso o el estado en el que se presenta. Así que existe una diferencia entre el indicador espacio-temporal, como los conectores de organización textual, aquí, antes, seguidamente, que también van a estar estableciendo esta relación y estas referencias dícticas porque te permite organizar espacio-temporalmente, como se ha señalado, los elementos o segmentos textuales, que se presenta primero, que se presenta después, que se presenta más adelante. Y lo que indica, obviamente, una relación endofórica que nos está remitiendo directamente a elementos que están dentro del texto. Como les decía, a elementos que he mencionado, a elementos que presentaremos en el texto. Y esto es fundamental y clave para el lector porque le va a facilitar la comprensión del texto que nosotros estemos construyendo o que estemos presentando. Como hemos señalado entonces, estas unidades que son gramaticales, que forman parte de la referencia gramatical, son necesarias en el interior del texto, ¿sí? ¿Y quién ejerce esta función endofórica? Es decir, esta función que apunta elementos al interior del texto, pues la ejercen las proformas que ya hemos mencionado, las cuales vamos a entender principalmente como elementos breves y conceptualmente vacíos que ocupan un lugar y que recuperan su significado en otro lugar del texto. Fíjense lo importante que es, por ejemplo, los pronombres indefinidos, algunas, los demostrativos, esta investigación, los posesivos, su trabajo alude a, ese su sería un posesivo que está apuntando una referencia, es decir, en este caso, a un investigador o investigadora, y obviamente lo posiciona y y pone el foco en la persona en la que estamos queriendo establecer esa relación intratextual. Entonces, podemos ver entonces, como tienen acá en el ejemplo, proformas que nos van a ayudar a evidenciar esa correferencia endofórica, es decir, esa correferencia o referencia al interior del texto. ¿Cómo lo vamos a lograr? A través de pronombres, los pronombres demostrativos, los pronombres personales, los posesivos, los cuantificadores y en el caso de adverbios modales, temporales como aquí, ahora, temporales sería ahora, en este momento, locativos aquí, allá, más adelante, y también en la información que nos entregan las formas verbales, que como saben tienen morfemas derivativos flexivos o deícticos verbales de tiempo y persona. Estos dos procesos que les voy a presentar en este momento son importantísimos porque estamos hablando de la correferencia endofórica.
Me refiero a lo ya dicho en el espacio-tiempo anterior, que es la anáfora, y a lo que se dirá en el espacio-tiempo posterior, que es la catáfora. Para el primer caso, ¿cómo la reconocemos? Hemos ya presentado la Universidad Surcolombiana o hemos ya presentado, por ejemplo, a un investigador experto en su campo. Yo podría decir, em, el investigador lo ha estudiado y pude haber dicho antes que ha estudiado, por ejemplo, la comprensión lectora, el tema de la comprensión lectora. Ese lo ha estudiado se refiere a la comprensión lectora, para no volver a decir la comprensión lectora, con lo cual he utilizado un elemento gramatical, que sería en este caso un pronombre, para sustituir una unidad léxica como comprensión lectora. Para el siguiente caso, yo puedo decir, lo ha estudiado desde más de una década. ¿Qué ha estudiado? La comprensión lectora. La catáfora es el proceso contrario. Primero presento el elemento gramatical, que sería lo ha estudiado, el lo, y luego presento lo que ha estudiado, en este caso, la comprensión lectora. Miren que son procesos complementarios y necesarios, solo que en la anáfora ya yo he presentado mi referente y lo recupero a través de una forma gramatical. Mientras que en la catáfora presento a mi referente con una forma gramatical y lo recupero y luego se presenta con una forma léxica. Así que ambos mecanismos son un fenómeno que se da en el interior del texto, en el contexto, de acuerdo con la terminología de estos autores. ¿Cuál es su función? Bueno, con su uso un elemento particular se remite a otro lugar del mismo texto para encontrar su significación. Hemos estudiado hasta este momento dos mecanismos dentro del campo de la cohesión textual que son fundamentales. Es decir, tenemos una amplia variedad de recursos léxicos para mantener la referencia en el discurso, pero también contamos con formas gramaticales, muchas de ellas vacías, que adquieren su función dentro del contexto porque son formas que nos colaboran en el procesamiento de la información lingüística y que son necesarias para mantener la referencia en el discurso. Así que no me queda más, ya para finalizar esta, esta presentación, esta cápsula, que ustedes puedan leer y consultar el libro Las cosas del decir de estas autoras, Calzamiglia y Amparo Tuzón, que les permitirá ampliar y abordar otros elementos que de pronto acá no se hayan profundizado del todo. Sin embargo, esperamos seguir compartiendo materiales de este tipo para que sigamos fortaleciendo nuestras habilidades y competencias como escritores y escritoras. Muchas gracias.